2. Documentos requeridos. Para participar en la presente convocatoria se solicitan distintos tipos de documentos. Son los documentos que identifican al aspirante. Del proyecto son los documentos que se relacionan con el proyecto presentado. Anexos. Son los documentos y materiales que respaldan el proyecto. Varían por el área, tipo de producto o actividad a obtener, o bien por la forma de operación del proyecto en la que se registre el aspirante. Probatorios. Son los documentos que acreditan la trayectoria del aspirante, respaldan la forma de participación seleccionada, entre otros aspectos. 2.2. Los aspirantes deberán tomar en cuenta que todos los documentos que estén escritos en una lengua distinta al español deberán acompañarse de una traducción simple. Los aspirantes deberán subir a Foncanina los documentos requeridos en archivos por separado y en los formatos indicados. Asimismo, deberán digitalizarlos correctamente y con una resolución que permita su legibilidad. Se sugiere nombrar a cada archivo con el título del documento que corresponda. Por ejemplo, identificación oficial, currículum, coinversión, entre otros. Identificación oficial vigente con fotografía, anverso y reverso de la credencial para votar o cédula profesional, página de datos personales del pasaporte mexicano o bien documento que acredite como residente permanente en México. Cédula de la clave única de registro de población, CURP, currículum actualizado, siguiendo la siguiente información pormenorizada en mínimo 3 cuartillas. Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, lugar de residencia actual, lugar de trabajo actual, estudios realizados, actividades profesionales realizadas a la fecha, premios, reconocimientos y distinciones obtenidos. Semblanza a renglón seguido con una extensión máxima de media cuartilla que contenga la siguiente información. Nombre completo y, en su caso, nombre artístico. Lugar y fecha de nacimiento. Estudios académicos o complementarios recientes. Experiencia artística o académica relevante. Influencias de su quehacer artístico o académico. Obra artística, académicas relevantes, como exposiciones, conciertos, puestas en escena, publicaciones, ponencias, entre otros. Premios y distinciones, incluir año. Documentos del proyecto. En el módulo de registro en línea, cuando el aspirante concluya el llenado de la solicitud y del proyecto, en la parte de carga de archivos aparecerá una pestaña denominada Documentos del proyecto, los cuales corresponden a los siguientes apartados. De derechos de autor. Todos los aspirantes deberán asegurar mediante cartas firmadas, comprobantes o documentos alguna de las siguientes opciones.
que el proyecto presentado no requiere derechos de autor y asume cualquier responsabilidad al respecto. Que los elementos autorales son del dominio público, firmada por el aspirante. Que el aspirante cuente con la autorización, licencia y opción del ejercicio de licencia, de los derechos de ejecución, representación y explotación de los elementos autorales. Firmada por quien corresponda. Que el titular y o los integrantes del proyecto son los creadores de los elementos autorales, firmada por los involucrados. Cartas, compromiso de coinversión. Las postulaciones registradas en esta modalidad financiera deberán incluir cartas debidamente firmadas por los coinversionistas que confirmen Las aportaciones en coinversión en efectivo o en especie en las que se especifiquen claramente el nombre del coinversionista, los montos y porcentajes que representan dentro del costo total del proyecto, describiendo cómo se aplicarán estas aportaciones en el desarrollo del proyecto. Si se postula como grupo legalmente constituido, la coinversión podrá ser propia y o de terceros, cubriendo en cualquier caso el porcentaje mínimo señalado en estas bases. Las aportaciones en especie podrán ser, entre otros, equipo mobiliario, instrumentos musicales, de los cuales se debe incluir su equivalencia en pesos mexicanos. Y describir su valor de uso indispensable para el desarrollo del proyecto presentado. Si es necesario, se podrá adjuntar la factura come on, por la adquisición de los bienes. No serán válidas las coinversiones ya ejercidas o realizadas ni los ingresos que se generen a futuro como resultado del proyecto. ¿Okay? No, nada. Las postulaciones deberán incluir cartas firmadas por terceros que confirmen, de acuerdo con el tipo de proyecto presentado, alguna de las siguientes opciones. Cartas, compromiso de salida al público de los resultados del proyecto. La producción y distribución de un bien cultural, libros, revistas, discos compactos, catálogos, entre otros, indicando tiraje o número de ejemplares. En el caso de las editoriales que postulan o que respaldan un proyecto, la carta deberá estar firmada por el representante de la editorial, confirmando que se hará cargo de la publicación y distribución, señalando el tiraje. En el caso de sitios de internet o páginas electrónicas, las cartas se deben extender y firmar al proveedor de servicios. No se aceptan cotizaciones. La producción y exhibición, difusión o transmisión de videos interactivos, cortos, medios y largometrajes, series de radio y televisión, entre otros. La carta la debe extender el representante de la empresa o entidad que se hará cargo de estos procesos, así como el director del espacio de exhibición o el encargado del medio de transmisión o difusión del producto cultural. El montaje y exhibición de muestras o exposiciones, ya sean individuales o colectivas. La carta la debe extender el director del espacio de exhibición, señalando la fecha de inauguración. Lugar y fecha de presentación de la puesta en escena, montaje coreográfico o espectáculo interdisciplinario garantizando un mínimo de 12 funciones.
En el caso de proyectos de ópera, la carta deberá garantizar mínimo 3 funciones. Las cartas las debe emitir el director responsable del espacio de realización de funciones. Lugar y fecha de realización de las funciones, conciertos, gira artística, temporadas, garantizando un mínimo de 12 funciones. En el caso de proyectos de ópera, la carta deberá garantizar mínimo 3 funciones. Las cartas las debe emitir el director o responsable del espacio de realización de la actividad. Los espacios o sedes para la realización de festivales, muestras o eventos similares. Las cartas se deben emitir el director o el responsable del espacio de la realización de la actividad. En el caso de los centros culturales multidisciplinarios en el área de espacios culturales independientes y en el de galerías de arte en artes visuales, la carta la debe extender el titular del proyecto como director del centro cultural o de la galería, confirmando su programación de actividades y exposiciones respectivamente. Un mínimo de 40 funciones a realizar durante un año, firmada por el titular del proyecto para el caso de salas y foros de artes escénicas en el área de espacios culturales independientes. Cartas que respalden la invitación para asistir a las ferias o mercados de las artes visuales de su interés, expedidas por los garantizadores en el caso de proyectos de artes visuales presentados por galerías de arte. ¡Oh! Cartas que respaldan la difusión o promoción por el medio correspondiente para el caso de arquitectura o estudios culturales, firmadas por los responsables de dichas actividades. El espacio de desarrollo del taller, curso, laboratorio, seminario, diplomado, entre otros. Las cartas deben ser extendidas por los directores o responsables de los espacios de realización de la actividad. La edición y publicación del método manual o material didáctico indicando tiraje o número de ejemplares. La carta debe ser emitida y firmada por el director o responsable de la entidad que se hará cargo de la publicación. La publicación o divulgación de los resultados de la investigación. Estas cartas deberán ser emitidas y firmadas por los directores de los centros de investigación o responsables de publicar o divulgar los resultados del proyecto que presente el aspirante. En el caso de libros, la carta de respaldo deberá ser extendida por el director de la editorial indicando el tiraje. En la pestaña de documentos del proyecto, el aspirante deberá cargar de manera obligatoria, cuando aplique a cada caso, los siguientes documentos. Cartas firmadas por los creadores escénicos con trayectoria o miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En las que se comprometan a no cobrar honorarios del monto solicitado en el proyecto en el que están incluidos como invitados, colaboradores o integrantes. Cartas firmadas por el titular, los integrantes y o colaboradores. En las que se declare su participación en otras convocatorias del FONCA de manera simultánea, indicando de cuáles se tratan y cómo participan. Cartas firmadas por integrantes y o colaboradores. En las que declaren participar en otros proyectos registrados en esta convocatoria e indiquen claramente de cuáles se tratan y cómo participan. Cartas firmadas por los proveedores y o co-inversionistas. En las que se declare su participación en otros proyectos registrados en esta convocatoria e indiquen claramente de cuáles se tratan y cómo participan. Documentos probatorios. Según la forma de participación elegida en este apartado del módulo de carga de archivos, el aspirante deberá incluir la documentación que acredite la trayectoria que eligió. A, hasta 5 años. B, más de 5 años. Esta documentación se ordenará por fecha, de pasado a presente, indicando el año y de acuerdo con lo siguiente.
Para grupos artísticos o grupos legalmente constituidos, se deberá seleccionar la categoría tomando en cuenta la trayectoria de la agrupación o de la persona moral, comprobándola con documentación que respalde la información incluida en el currículum correspondiente. Si un grupo artístico se constituyó como persona moral recientemente, deberá respaldar su trayectoria como agrupación y aclarar en su currículum la fecha de constitución legal, así como cualquier cambio de nombre o denominación. Diplomas, títulos, constancias, premios, distinciones, reconocimientos, notas de prensa, invitaciones, carteles y programas de mano, críticas y reseñas artísticas o académicas en un archivo PDF. También podrán cargarse fotografías, portadas de discos o libros, videos y grabaciones, entre otros, en las celdas y formatos correspondientes, identificando cada material en la ficha respectiva. Para postulaciones registradas de forma individual o como equipo de trabajo, se deberá seleccionar la categoría tomando en cuenta la trayectoria del titular del proyecto, comprobándola con documentación que respalde la información incluida en su currículum. Diplomas, títulos, constancias, premios, distinciones, reconocimientos, notas de prensa, invitaciones, carteles y programas de mano, críticas y reseñas artísticas o académicas en un archivo PDF. También podrán cargarse fotografías, portadas de libros o discos, videos y grabaciones, entre otros. En el caso de las postulaciones registradas de espacios culturales independientes, la trayectoria a respaldar únicamente será de un grupo artístico, la de una persona moral o la de un equipo de trabajo. Dentro del apartado de documentos probatorios, los aspirantes también deberán cargar la documentación que el módulo solicita, según corresponda al registro de la postulación por área, disciplina y forma de participación. Para todos los aspirantes registrados en esta área, los documentos que comprueben que el espacio es independiente y no es de propiedad pública. Documento que acredite la propiedad del espacio sede por parte del aspirante. O el que pruebe el arrendamiento vigente por el periodo de desarrollo del proyecto. Documentos que demuestren los permisos para la operación del espacio, incluyendo programa de protección civil aprobado según la ley correspondiente. Documentos ordenados por año, que confirmen que el espacio mantiene una programación constante y se encuentra en operación por lo menos con 2 años de actividad ininterrumpida cumplidos al cierre de la convocatoria. Carteles, programas de mano, postales, memorias, videos, fotos, entre otros. Organigrama. Documentos específicos por tipo de espacio para salas y foros de artes escénicas. Documento en el que se exponga tipo de sala o foro con el que se cuenta tradicional o alternativo, tipo de público que se atiende, vínculo que se mantiene con el entorno y las razones que sostienen su programación, propuesta detallada para el desarrollo de públicos, planos arquitectónicos del foro o la sala de espectáculos, ficha técnica del foro o sala de espectáculos. Los escenarios deberán contar con las siguientes características mínimas a comprobar a través de 5 fotografías por cada uno de los rubros, que a continuación se señalan 20 fotos en total. Dimensiones de 6 por 4 metros, M, sí, 6 por 4 M. Aforo de 30 personas. Sistema de audio estéreo de rango completo con por lo menos 2 monitores en el escenario y una consola de 12 canales. Sistema de iluminación con 12 luminarias, parrilla y controlador de luces. Para centros culturales multidisciplinarios. Documento en el que se exponga breves antecedentes del espacio, tipo de público que se atiende, vínculo que se mantiene con el entorno y las razones que sostienen su programación. Propuesta detallada para el desarrollo de públicos, planos arquitectónicos, aforo,
condiciones físicas y técnicas de la infraestructura. Documento que compruebe que el espacio es independiente y no es propiedad pública. Documentos que muestren los permisos para la operación del espacio, incluyendo programa de protección civil aprobado según la ley correspondiente en caso de actividades artísticas a realizar dentro de la galería. Documento en el que se exponga tipo de público, portafolio de artistas visuales que se promueve, relación de ferias y mercados a los que ha asistido, condiciones físicas y técnicas del espacio. Currículum actualizado en mínimo 3 cuartillas. El currículum del titular del proyecto se carga en documentos personales. Semblanza en máximo media cuartilla. La semblanza del titular del proyecto se carga en documentos personales. Documento de 5 a 6 páginas del acta constitutiva actualizada donde se confirme fecha de constitución, cargo del titular, poder del titular para representar a la persona moral, objeto social. Cartas de aceptación de colaboradores o invitados, especificando la actividad a realizar, breves semblanzas de los colaboradores o invitados. Si alguno de los funcionarios, si alguno de los integrantes o colaboradores que percibirán recursos del presupuesto solicitado es extranjero, se pedirá el documento que acredite su legal estancia en México y la autorización para realizar actividades profesionales específicas remuneradas en caso de que el proyecto sea seleccionado. Currículum actualizado en mínimo 3 cuartillas. El currículum del titular del proyecto se encarga en documentos personales. Semblanza en máximo media cuartilla. La semblanza del titular del proyecto se carga en documentos personales. Espérame. Carta de titularidad. Documento que acredite al aspirante como representante del grupo ante el FONCA, con la firma de mínimo 2 integrantes de la agrupación, además de la del aspirante, y proponiéndolo como titular del proyecto. Cartas de aceptación de colaboradores especificando la actividad que realizarán y breves semblanzas de los colaboradores. Si alguno de los integrantes o colaboradores que percibirán recursos del presupuesto solicitado es extranjero, se pedirá el documento que acredite su legal estancia en México y la autorización para realizar actividades profesionales específicas remuneradas en caso de que el proyecto sea seleccionado. Breves semblanzas de integrantes. El currículum del titular del proyecto se presenta en documentos personales. Cartas de aceptación debidamente firmadas de cada uno de los integrantes, indicando la labor o tarea que realizarán dentro del proyecto. Cartas de aceptación debidamente firmadas de cada uno de los integrantes, indicando la labor o tarea que realizará dentro del proyecto. Si alguno de los integrantes o colaboradores que percibirán recursos del presupuesto solicitado es extranjero, se pedirá el documento que acredite su legal estancia en México y la autorización para realizar actividades profesionales específicas remuneradas, en caso de que el proyecto sea seleccionado. Anexos. En el módulo de carga de archivos habrá un apartado para cargar los anexos, es decir, documentos y materiales que respalden la postulación. En este apartado, el aspirante deberá cargar lo siguiente. Para todas las disciplinas, avances o antecedentes del proyecto. Se refiere a documentos y materiales que resulten indispensables para la evaluación de la propuesta. Pueden ser A. Sumarios, compendios, bocetos, diseños, borradores, guiones, protocolos de investigación, diagnósticos, fotos de actividades anteriores, videos, grabaciones, entre otros.
Domi y o maqueta para publicaciones y discos compactos. En el caso de proyectos de continuidad, será obligatorio subir resultados. Resultados del último apoyo para quienes hayan sido beneficiarios del programa con anterioridad. De acuerdo con la disciplina o área, se deberán cargar los anexos obligatorios que respalden la postulación según corresponda. De 10 a 15 imágenes, 800 por 600 píxeles con resolución de 72 dpi a color que respalden el proyecto. Hasta 3 ejemplares de obras publicadas, libros y artículos completos. Constancias o documentos oficiales que certifiquen la experiencia del titular del proyecto o de sus colaboradores como docentes o instructores. Video de máximo 20 minutos con muestras del trabajo docente realizado, ya sea por el titular de proyectos o por sus colaboradores o integrantes, como docentes o instructores. Hasta 3 ejemplares de libros, artículos o ensayos publicados por el titular del proyecto. Se deberán cargar los textos completos, además de portada, índice y página legal. Constancias o diplomas expedidos por un organismo o institución pública o privada que acrediten experiencia en el manejo de acervos del titular de proyecto o de quien coordine las actividades de rescate del acervo. Constancias, diplomas y materiales que acrediten la experiencia en el registro y documentación visual. Video máximo de 20 minutos de la infraestructura con la que se cuenta de las actividades realizadas. De 10 a 15 imágenes de 800 por 600 píxeles con resolución de 72 dpi de actividades realizadas. Programación detallada de las actividades realizadas durante el periodo del apoyo. Formación. Constancias o documentos oficiales que certifiquen la experiencia del titular del proyecto o de sus colaboradores como docentes o instructores. Video máximo 20 minutos con muestras del trabajo docente realizado, ya sea por el titular del proyecto o por sus colaboradores o integrantes como docentes o instructores. Grabar las clases. Hasta 3 ejemplares de libros, artículos o ensayos publicados por el titular del proyecto. Se deberán cargar los textos completos, además de portada, índice y página legal, estrategias de difusión e impacto de los resultados del proyecto. Constancias o diplomas expedidos por un organismo o institución pública o privada que acrediten experiencia en el manejo de acervos del titular del proyecto o quien coordine las actividades de rescate del acervo. Constancias, diplomas y o materiales que acrediten experiencia en el registro y documentación de audiovisuales. Video de máximo 20 minutos que respalde el proyecto incluyendo créditos. Hasta 3 ejemplares de obras publicadas, libros y artículos completos. Constancias o documentos oficiales que certifiquen la experiencia del titular del proyecto, de sus colaboradores como docentes o instructores. Video máximo 20 minutos con muestras del trabajo docente realizado, ya sea por el titular del proyecto o por sus colaboradores o integrantes como docentes o instructores. Hasta 3 ejemplares de libros, artículos o ensayos publicados por el titular del proyecto. Se deberán cargar los textos completos, además de portada, índice y página legal. Estrategias de difusión e impacto de los resultados del proyecto.
Constancias o diplomas expedidos por un organismo o institución pública o privada que acrediten experiencia en el manejo de acervos del titular del proyecto o de quien coordine las actividades del rescate del acervo. Constancias, diplomas y o materiales que acrediten experiencia en el registro y documentación audiovisuales. Hasta 3 ejemplares de artículos o ensayos publicados por el titular del proyecto. Se deberán cargar los textos completos, además de portada, índice y página legal, estrategias de difusión e impacto de los resultados del proyecto. Libreto o texto dramático para puestas en escena o montajes escénicos. Video de máximo 20 minutos que respalde el proyecto incluyendo créditos. De 10 a 15 imágenes, 800 por 600 píxeles con resolución de 72 dpi a color que respalden el proyecto. Material gráfico, sonoro o audiovisual que respalde el proyecto. Hasta 3 ejemplares de obras publicadas, libros o artículos completos. Constancias o documentos oficiales que certifiquen la experiencia del titular del proyecto o de sus colaboradores como docentes o instructores. Video máximo 20 minutos con muestras del trabajo docente realizado, ya sea por el titular del proyecto o por sus colaboradores o integrantes como docentes o instructores. Hasta 3 ejemplares de libros, artículos o ensayos publicados por el titular del proyecto. Se deberán cargar los textos completos, además de portada, índice y página legal. Estrategias de difusión e impacto de los resultados del proyecto. Constancias o diplomas expedidos por un organismo o institución pública o privada que acrediten experiencia en el manejo de acervos del titular del proyecto o de quien coordine las actividades del rescate del acervo. No. Constancias, diplomas o materiales que acrediten experiencia en el registro y documentación audiovisual. Hasta 3 ejemplares de obras publicadas, libros y artículos completos. Video de máximo 20 minutos que respalde el proyecto, incluyendo créditos. De 10 a 15 imágenes, 800 por 600 píxeles, con resolución de 72 dpi a color que respalden el proyecto. Constancias o documentos oficiales que certifiquen la experiencia del titular del proyecto, de sus colaboradores como docentes o instructores. Déjà vu. Video de máximo 20 minutos con muestras del trabajo docente realizado, ya sea por el titular del proyecto o por sus colaboradores o integrantes como docentes o instructores. Hasta 3 ejemplares de libros, artículos o ensayos publicados por el titular del proyecto. Se deberán cargar los textos completos y además de portada, índice y página legal. Constancias o diplomas expedidos por un organismo o institución pública o privada que acrediten experiencia en el manejo de acervos del titular del proyecto o de quien coordine las actividades del rescate del acervo. Constancias, diplomas y o materiales que acrediten experiencia en el registro y documentación audiovisual. Hasta 3 ejemplares de obras publicadas, libros y artículos completos. Video de máximo 20 minutos que respalde el proyecto, incluyendo créditos. De 10 a 15 imágenes, 800 por 600 píxeles con resolución de 72 dpi a color que respalden el proyecto.
Constancias o documentos oficiales que certifiquen la experiencia del titular del proyecto, de sus colaboradores como docentes o instructores. Video de máximo 20 minutos con muestras del trabajo docente realizado, ya sea por el titular del proyecto o por sus colaboradores o integrantes como docentes o instructores. Hasta 3 ejemplares de libros, artículos o ensayos publicados por el titular del proyecto. Se deberán cargar los textos completos, además de portada, índice y página legal. Estrategias de difusión e impacto de los resultados del proyecto. Constancias o diplomas expedidos por un organismo o institución pública o privada que acrediten experiencia en el manejo de acervos del titular del proyecto o de quien coordine las actividades del rescate del acervo. Constancias, diplomas y materiales que acrediten experiencia en el registro y documentación audiovisual. Escaleta o guiones. Video de máximo 20 minutos que respalde el proyecto, incluyendo créditos. MP3 de máximo 20 minutos que respalde el proyecto. Material gráfico, sonoro o audiovisual que respalde el proyecto. Hasta 3 ejemplares de obras publicadas, libros y artículos completos. Constancias o documentos oficiales que certifiquen la experiencia del titular del proyecto o de sus colaboradores como docentes o instructores. Video de máximo 20 minutos con muestras del trabajo docente realizado, ya sea por el titular del proyecto o por sus colaboradores o integrantes como docentes o instructores. Hasta 3 ejemplares de libros, artículos o ensayos publicados por el titular del proyecto. Se deberán cargar los textos completos, además de portada, índice y página legal. Estrategias de difusión e impacto de los resultados del proyecto. Constancias o diplomas expedidos por un organismo o institución pública o privada que acrediten experiencias en el manejo de acervos del titular del proyecto o de quien coordine las actividades del rescate del acervo. Constancias, diplomas y o materiales que acrediten experiencia en el registro y documentación audiovisual. Música grabada en formato MP3 de máximo 20 minutos, independientemente del número de piezas que respalde el proyecto. De máximo 20 minutos que respalde el proyecto, incluyendo créditos. Hasta 3 ejemplares de obras publicadas, libros y artículos completos. Constancias o documentos oficiales que certifiquen la experiencia del titular del proyecto, de sus colaboradores como docentes o instructores. Video de máximo 20 minutos con muestra del trabajo docente realizado, que sea por el titular del proyecto, por sus colaboradores o integrantes como docentes o instructores. Hasta 3 ejemplares de libros, artículos o ensayos publicados por el titular del proyecto. Se deberán cargar los textos completos, además de portada, índice y página legal, estrategias de difusión e impacto de los resultados del proyecto. Constancias o diplomas expedidos por un organismo, institución pública o privada que acrediten experiencia en el manejo de acervo del titular del proyecto o de quien coordine las actividades del rescate del acervo. Constancias o diplomas expedidas por un organismo o institución pública o privada que acrediten experiencia en el manejo de acervos del titular del proyecto o de quien coordine las actividades del rescate del acervo. Constancias, diplomas y o materiales que acrediten experiencia en el registro y documentación audiovisual. Constancias, diplomas o materiales que acrediten experiencia en el registro y documentación audiovisual. Libreto o texto dramático. Video de máximo 20 minutos que respalde el proyecto, incluyendo créditos, propuesta de dirección artística, hasta
hasta 3 ejemplares de obras publicadas, libros y artículos completos, constancias o documentos oficiales que certifiquen la experiencia del titular del proyecto o de sus colaboradores como docentes o instructores. Video de máximo 20 minutos que respalde el proyecto incluyendo créditos. Propuesta de dirección artística. Hasta 3 ejemplares de obras publicadas, libros y artículos completos. Hasta 3 ejemplares de libros, artículos o ensayos publicados por el titular del proyecto. Se deberán cargar los minutos con muestras del trabajo docente realizado ya sea por el titular del proyecto o por sus colaboradores integrantes. Ya sea por el titular del proyecto o por sus colaboradores integrantes como docentes o instructores. Hasta 3 ejemplares de libros, artículos o ensayos. Estrategias de difusión e impacto de los resultados del proyecto, constancias o diplomas expedidos por un organismo o institución pública o privada que acrediten la experiencia en el manejo de las actividades de rescate del acervo, del proyecto o de quien coordine las actividades de registro y documentación audiovisual. Anexos opcionales, ligas o páginas electrónicas que tengan información de material en video del proyecto o del trabajo realizado por el aspirante en formato URL. El aspirante debe considerar que la comisión de selección no está obligada a revisar información que se encuentre en sitios de internet que requieran registro, por lo que dichos sitios deberán ser públicos para su consulta. A partir de esta emisión, las propuestas dirigidas a la población infantil y juvenil serán atendidas en la convocatoria respectiva que publicará la Secretaría de Cultura a través del FONCA. Documentos opcionales. Los siguientes documentos podrán incluirse en la postulación. Si el proyecto es seleccionado, se deberán entregar para suscribir el convenio según sea el caso. Relación de invitados considerados en el festival, muestra, encuentro, así como la programación preliminar del evento. Propuesta de divulgación y difusión del proyecto, explicación clara y concisa de la forma en que el proyecto tendrá una salida al público y de las acciones a desarrollar para la mejor difusión del producto obtenido de los resultados del proyecto. Clave única de inscripción del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, CLUNI, para personas morales sin fines de lucro. Las postulaciones con información, documentos o anexos alterados o falsos serán rechazadas. Y se actuará conforme a lo que establece el anexo único catálogo de incumplimientos, disponible en la sección de marco normativo reglas de operación en http://fonca.gov.mx. El FONCA no asume responsabilidad por los archivos cargados que estén incompletos o dañados, que no cumplan con las características señaladas en las presentes bases o que para su lectura o reproducción requieran de suites o programas informáticos especiales, y dará de baja las postulaciones que incurran en dichos supuestos en cualquier etapa de los procedimientos de evaluación y selección.